la familia aquí más felices que nunca. Seguramente a usted en casita le gustó mucho lo que hemos preparado para usted y vamos a seguir con más. Pero le tengo una recomendación, porque si usted tiene un niño en casa que tiene quizás 1 año, 2, 3, 4, 5 años, pues recuerde que Nido Crecimiento tiene para todas esas edades. ¿Y qué es lo mejor? Y aparte de protegerlo, hacerlo crecer sano y fuerte, Nido lo protege ahorrando para su futuro. ¿Qué tiene que hacer? Pues facilísimo, es abrir la lata, sacar la ficha premiada con 100, 200, 300, 400, 500 y hasta $1000, que usted los podrá canjear en cualquier agencia del Banco del Pichincha. Así que recuerde que Nido Crecimiento le ayuda a proteger la pancita de su bebé, hacerlo crecer fuerte y sobre todo lo ayuda a ahorrar para su futuro. De mamita a mamita, la recomendación Nido de Nestlé. Vamos a darle paso a Carlos para tocar un tema muy interesante esta mañana. Muchísimas gracias, Cris. Pues sí, vamos a continuar con el tema sobre hablar sobre las personas con discapacidad. Y queremos nosotros saber qué dice la Biblia sobre eso. Y para eso hemos invitado al hermano Mauricio Bermeo. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Sabemos que usted está casado con una persona que tiene una discapacidad, ¿no es cierto? Cuéntenos primero cómo se conocieron ustedes. Muy bien, gracias a Dios y saludando a todos mis hermanos y amigos de la Iglesia Bautista de la Fe. Bueno, nosotros nos conocimos en una iglesia bautista, sí, allá en Guayaquil, con personas sordas. El pastor es sordo, allá nos conocimos. Entonces ella iba a la iglesia. ¿Usted ya hablaba la lengua? No, absolutamente nada. ¿Cómo se puede decir? No sé si lo dije bien. Lenguaje de señas. Lenguaje de señas. Sí. Bueno, yo no sabía nada, simplemente yo veía y me gustaba. Sí. Y sobre todo que se predicaba de la palabra de Dios. El pastor sordo, él predicaba y enseñaba. La esposa, que era oyente, ella interpretaba para las personas oyentes. Entonces me gustó y aprendí ahí. Así es que gracias a Dios yo pude conocer a mi esposa y nos casamos. Y la pude enamorar, porque si no es complicado. Sí, gracias a Dios pudimos casarnos, porque Dios nos mostró su voluntad. Exacto. Y poder casarnos juntos con ella. Y entendí aún así que Dios les amaba a las personas sordas. Y si Dios me ponía el corazón para poder amar a ella, y de acuerdo a la palabra de Dios, gracias a Dios tenemos 10 años ya de matrimonio, tenemos 4 hijos, gracias a Dios. 10 años, 4 hijos. Sí, 10 años y 4 hijas. Genial. Cuéntenos un poquito entonces, ahora sí, de la Biblia. ¿Qué habla la Biblia sobre esta discapacidad? ¿O qué nos dice? Bueno, la Biblia dice en el libro de Levítico 19:14, permítame leer qué dice. Sí, por favor, claro. Además, así tenemos garantía que lee desde la Biblia. Exactamente. Y la gente se queda tranquila, dice, muchas veces no dice, pero sí. Sí, exactamente. Por eso es importante tener la Biblia en la mano y poder comprobar qué pone, ¿no? El libro de Levítico. Levítico 19:14 dice: no maldecirás al sordo, delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová, dice la Biblia. No maldecirás al sordo. Entonces la Biblia sí nos dice no maldecir al sordo y al ciego. Entonces la Biblia habla un mandamiento, una orden de no maldecir, de no burlarse. Hay mucha gente que se burla, pero Dios dice que no maldigas, no hagas algún tropiezo delante de ellos. Así es que la Biblia dice. Nos llama la atención ahí, sobre todo basándonos en el versículo principal, ¿no? Uno de los versículos principales, que es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Entonces, que nos cuente ya un poquito, es difícil vivir así en este mundo, hablando este tipo de lenguaje. Bueno, antes yo nací ya en Guayaquil. Yo nunca tenía comunicación. Yo veía muchas personas oyentes que hablaban. Sí. Y yo tenía problemas de ser sorda, problemas con discapacidad, había cojos, ciegos. Entonces había muchos problemas con discapacidad. Era difícil para mí como sorda, pero gracias a Dios, Dios aún usa las manos. Yo puedo comunicarme a través de las manos, el lenguaje de señas, poderme expresarme y poder comunicarme. Así yo desde pequeña, así crecí sorda. Era un poco difícil, pero había mucha gente que escuchaba. Y yo tenía problemas por ser sorda, pero aprendí. Aprendí en una escuelita, aprendí lenguaje de señas y pude comunicarme más con los oyentes y con los sordos. Ellos podían aprender lenguaje de señas. Mis padres, ellos, gracias a Dios, nos comunicamos con ellos. Antes, mi mamá estaba enferma en su embarazo. Sí.
el doctor le dijo que tenía que abortar. Así es que ella va a nacer sorda, así es que tenías que abortar, le dijo el doctor. Así que mi mamá dijo que no, eso no podía hacerlo, porque ella atesoraba su hija, a pesar de ser sorda o si es ciega o coja, no importaba eso. Aún ella decidió tenerme en el embarazo. Y así entonces nací así sorda, y mis papás aún, ellos estaban felices a pesar de ser sorda. Y gracias a Dios ellos pudieron entender algunos conceptos acerca de bañarse, o sea, de comer, un lenguaje limitado, me dicen mis padres, acerca de la comida. Y pude comunicarme con ellos y ellos también podían comunicarse conmigo. Y así pude expresarme un poco más, aprender el lenguaje de señas. Y no poder que nadie me menosprecie. En la familia, ¿cuántos hermanos son ustedes? Somos tres. Tres somos hermanos. tres hermanos. De los 3 hermanos, tú eres la única que tiene esta discapacidad. Sí, es la única. Es la única. ¿A qué edad aprendiste este lenguaje? A los 12 años. Ahí a los aprendí. 12 años. 12 años La experiencia de poder comunicarte con otras personas, ¿para ti cómo fue? Muy bien, ahí estaba feliz porque podía comunicarme a los 12 años, entonces poco a poco fui aprendiendo comunicarme con otras personas y ahí estamos más felices. Sí. Cuando, por ejemplo, vas a un centro comercial y no vas con Mauricio, ¿es difícil comunicarte con las personas o las personas te entienden? Porque hay un idioma que es el universal de las señas, ¿no? Entonces, ¿cómo haces tú? ¿Te sientes comprendida? ¿Tienes que manipular bastante el tema de las manos, el lenguaje, para que te puedan entender? Sí, es importante el lenguaje de señas, pero también puedo escribir y entonces ellos pueden leer lo que yo quiero, cualquier cosa. Voy a la tienda, voy al centro, compro algunas compras, entonces yo puedo comprar porque les escribo. Entonces, y así también, entonces a veces no depende de una persona, sino yo misma puedo leer y poderles escribir también a ellos. ¿A sus hijos les han enseñado este lenguaje? Bueno, gracias a Dios y mis hijas, ellos aprenden. Nosotros tenemos la iglesia Bautista de la Fe donde interpretamos a personas sordas. Sí. Mis hijas están aprendiendo ahí, también en la iglesia, y también mi hija mayor está aprendiendo el lenguaje de señas para poder ayudar a su mamá y también ayudar a otras personas sordas. Lo importante es que ellos puedan tener a Dios, y Dios les ama a ellos, pueden tener a Dios en sus corazones. Entonces, gracias a Dios que mis hijas también están aprendiendo el lenguaje de señas. Ellas escuchan normalmente, pero igual tienen que aprender para comunicarse con su mamá. Cuando ¿a ti se te hizo difícil aprender este lenguaje de señas? Bueno, en la iglesia sí era un poco difícil porque muchos en la iglesia, allá en Guayaquil, hacían sus manos. Yo quería comunicarme con ellos, pero un poco era difícil. Quería hablarles acerca de Dios, pero era un poco difícil. Así es que poco a poco fui aprendiendo. Con la ayuda de Dios, pedí a Dios que me ayudara, me capacitara a poder comunicarme con ellos. Al principio sí es difícil, pero después poco a poco uno va aprendiendo el lenguaje de señas y va mostrando ese amor y pidiendo la guía de Dios y la dependencia de Dios para que Él le pueda ayudar y así poder comunicarse con las personas sordas. Genial, déjenme felicitarles. Se ven una pareja felices. Me encanta que tengan ese amor y se puedan comunicar mediante el lenguaje de señas. Por favor, que ella nos dé un mensaje a las personas que tienen algún tipo de discapacidad para que vean que no están solas, ¿no? Bueno, recuerden que el aprender lenguaje de señas pueden aprender totalmente gratis. Ellos necesitan aprender, sea en el trabajo, en cualquier lugar, ellos necesitan aprender lenguaje de señas. Son los problemas con personas sordas, los ciegos, los cojos, aún saber que Dios les ama a todos aquí en la tierra, a ellos, pues Dios les ama a ellos. Genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. ¿El nombre de ella? Cintia. Cintia, muchísimas gracias. Cintia. ¿Cómo es? Cintia, sí, la seña. Cintia. Y déjeme decir algo acerca de un lenguaje de señas, diciéndoles: Dios les ama a todas las personas sordas, y que busquen a Dios, porque lo mejor es la guía de Dios, y Dios les ama a ustedes que son sordos, ciegos, cojos. Dios les ama, y Él desea lo mejor para sus vidas, y reconocer que todos somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios, solo por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Todos necesitamos el perdón de Dios, aún sordos necesitan el perdón de Dios. Pueden acercarse a Dios, al ministerio para personas sordas en la iglesia, donde que pueden saber la palabra de Dios a través de la interpretación. Así es que les invitamos que puedan acercarse a la Iglesia Bautista de la Fe. Si conocen familiares, amigos, pueden venir a la Iglesia Bautista de la Fe y entonces podemos comunicarles con ellos y hablarles acerca de nuestro maravilloso Dios. Que Dios les bendiga. Cintia, Mauricio, muchísimas gracias.
por estar con nosotros y éxitos y bendiciones a los dos. Vamos a seguir nosotros con el programa Hola Familia y vamos con Cristina, que nos tiene algo especial.